qué gusto que estás aquí escuchando este podcast. Esta es la segunda parte, así que si no has escuchado la primera, ve primero a escucharla, porque hoy vamos a continuar hablando sobre la meditación. Y es que resulta que me han hablado y me han dicho, Nina, es que realmente sabemos que la Biblia habla que necesitamos meditar, que debemos meditar de día y de noche, pero no sé cómo y hay un temor y un miedo porque también se ha dicho sobre esta meditación oriental y de la nueva era y todo esto, y entonces piensan que están haciendo algo incorrecto que no va acorde a la Biblia. Pero déjame decirte algo. La meditación es enfocarnos en un solo punto, en algo. Quiero ahora hablarte mucho más específico de la meditación. ¿Cómo yo lo hago? Porque yo vivo esto. Yo medito todas las mañanas. He estado tratando de implementarlo en las noches. Hay noches que sí medito, hay otras que no. Poco a poco estoy implementando esto porque quiero meditar todas las noches, todas las mañanas, porque veo el beneficio que hay para mí, el crecimiento que esto me trae. La meditación que yo realizo es cuando me enfoco en algo que no está alineado en lo que Dios habla de mí, en algo que yo estoy haciendo que no estoy dando al blanco, que no estoy atinando. Sí, esto le llaman pecado, pero cuando yo le pongo esa etiqueta de pecado, entra mucho juicio, entra mucho ataque. Entonces, es errar al blanco, que de hecho la palabra pecado significa eso. Cuando yo erro, cuando yo me equivoco y no le doy al blanco, cuando yo realmente no estoy viendo al Cristo que está dentro de mí, que habita en mí, yo inmediatamente tomo malas decisiones, actúo de una manera incorrecta, hago cosas que no quiero hacer y que si lo miras en Pablo, Pablo decía muy claramente que él hacía las cosas que no quería y lo que no quería eso hacía, y entonces era una lucha interna cuando el Señor le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros lo que hacemos mediante la meditación es ser conscientes de ese poder que Dios nos ha dado, ese poder que habita dentro de nosotros. Enfocarnos en ese error, en aquello que no nos estamos enfocando correctamente. ¿Cómo lo podemos llamar? Llámese miedo, llámese enojo, llámese rencor, llámese falta de perdón, llámalo como tú quieras. Que todas estas cosas te limitan para verte como Dios te ve, te limitan y hacen que tengas creencias incorrectas de quién eres. Por lo tanto, al hacer esto genera una separación de nosotros con Dios, nos genera una separación de esa relación con Él, porque no nos permite rendirnos totalmente a Él, porque sentimos esas sensaciones, falta de perdón, culpa, resentimiento, odio y muchas más que podemos experimentar por diferentes situaciones o vivencias que tenemos, crisis, sufrimientos. Todo esto nos lleva por una perspectiva que quizás no sea desde la luz de Dios, sino desde nuestra propia percepción humana, que es limitada. Cambio, si nosotros cambiamos la perspectiva y la colocamos en la perspectiva de Dios, es ilimitado. Podemos ir mucho más allá de lo que creíamos. Por eso es que podemos ver en la palabra que dice que solamente debemos basarnos en Él, descansar en Él, esforzarnos en Él, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que nos alienta, Él es el que nos ayuda. Se me escapa completamente el versículo como tal, yo sé que es Filipenses, donde nos habla de que debemos seguir adelante, que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro aliento, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Pero, séme sincera, ¿alguna vez te has sentido de esa manera
Y tú has dicho, yo he orado y he leído su palabra, pero no ha pasado nada. Hace un poco tuve una conversación por teléfono con una amiga donde estábamos notando esa falencia tanto en nosotras como en otras personas lo hemos visto, que se nos dice hay que tener una relación con Dios, hay que orar de día y de noche y hay que leer su palabra, pero como que realmente no hay esa conexión. La clave de por qué no hay esta conexión es sencilla, simplemente porque no te estás viendo como Dios te ve, porque no estás empezando desde adentro para dar afuera, sino que primero miramos afuera y que es lo externo, leer la Biblia, orar, o sea, como que nos enfocamos en el hacer de manera externa, pero no nos enfocamos en la manera interna. Mira, ¿cómo así? ¿Cómo que en la manera interna? Es muy sencillo. La manera interna para nosotros empezar a trabajar todo aquello que como que no concuerda con quienes somos, que no va con lo que nosotros somos, es empezar a sentir ese odio, ese rencor y esa ira. Lo que pasa es que como nosotros hemos estado acostumbrados de que no puedes sentir odio, no puedes sentir resentimiento, eso está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reprimimos y no nos permitimos sacar toda esta emoción. Jesús fue el número uno en explicarnos, mostrarnos con su vida. Cuando tú lees los evangelios, puedes ver en la vida de Jesús cómo él experimentó las emociones. Jesús lloró cuando vio a Lázaro, cuando iba a ir a orar para que resucitara. Jesús lloró porque le dolió ver el sufrimiento de todos los que estaban allí, de ver que su amigo había muerto y que Jesús no había llegado a tiempo, pero él sabía que debía ser así, que tenía que pasar de esa manera. Y él lloró cuando estaba en el Getsemaní, que sudó gotas de sangre. Él estaba sufriendo y se permitió sentirlo, tal punto que lo sintió que le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Pero después de que ya él permitió sentir todas estas emociones humanas, se entregó, se rindió a Dios y le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí es el punto que nosotros tenemos que llegar. ¿Qué hizo Jesús? Él meditó. ¿Pero cómo así que él meditó? Sí, cuando él estuvo en el Getsemaní, lo que él hizo fue meditar. Se permitió sentir sus emociones, todas esas sensaciones que le hacían sentir sufrimiento y pesadez porque sabía lo que se venía. Tenía ansiedad, estaba viendo ya el futuro y sabía el peso al cual él se estaba dirigiendo. Y estaba experimentando todo esto y se descargó. Se permitió sentirlo y se descargó y se lo entregó al Padre y le dijo que se haga tu voluntad. Ahí empezó a orar y a conectarse con quien él era. La humanidad, lo que es humano, lo que es esta carne, nos engaña, nos hace ver las cosas de una manera incorrecta y la única manera de poder ver las cosas correctamente, de poder alinearnos con nuestra identidad y que eso que genera esa relación con Dios es meditando y orando, entregándole a Dios, rindiéndonos completamente. Déjame decirte que para mí todavía es un trabajo, porque es que esto es un estilo de vida. Eso no acaba cuando tú sanas tu pasado. Eso no acaba cuando tú puedes empezar a sanar y ver lo que viviste anteriormente de una manera, de una perspectiva de amor, una perspectiva correcta, de la cual Dios le ha colocado. No termina ahí. Ese es el inicio. Ese es el principio. Porque la Biblia también nos dice que no nos tome por sorpresa de que cosas fuertes y duras vamos a pasar. O sea, de eso no nos vamos a librar. Pero el que nos dice, confía que yo he vencido al mundo. ¿Qué es esa confianza? Es rendición total en Él. Es saber que es su voluntad. Un ejemplo, voy a ponerlo trágico para que podamos entenderlo, es que estás corto económicamente, que no tienes dinero, aunque estás trabajando, no te alcanza y que has estado pagando biles, cuentas y que de repente ya no tienes, te ves sin nada y no has hecho la compra en tu casa, no has hecho
la compra del mercado y tienes que alimentar a tu familia, tienes que alimentar a tus hijos. Si eres madre soltera, aún más la carga y la angustia puede sobrevenir sobre ti. Lo que yo te diría, y que para que entiendas lo fuerte que es esta rendición total a Dios, es que coloques en un lado que Dios te da la bendición, todo te suple para poder alimentarte, y también puede estar la opción de que no te dé absolutamente nada y que todos tengan que pasar por hambre. Muchas veces uno dice, no, pues obvio, Dios nos va a dar, Él va a suplir, Él va a dar todo. ¿Y qué si no? ¿Estás dispuesta a rendirte a su voluntad cuando dice que no? Cuando te dice, no es por ahí, cuando te dice, no te lo voy a dar todavía, cuando te dicen, debes esperar y tú estás pasando por hambre, ¿estás dispuesta a rendirlo completamente a su voluntad, sabiendo que aquí puedes tener, o sea, lo que necesitas, el alimento, el sustento, pero aquí no? Estos dos escenarios son buenos verlos. Es bueno traerlo en el momento de la meditación, porque esta, sobre todo cuando tienes que pasar por hambre, es la que más cosas negativas nos sale a relucir y donde empezamos a desconfiar, en donde empieza la duda. Pero, ¿y qué pasa si esa es la perfecta voluntad de Dios? Yo no digo que esa sea, porque tengas en cuenta, pero ¿qué pasa si es así? ¿Qué sucede si esto pasa? Hay algo que Dios nos quiere enseñar, hay algo que Dios nos quiere mostrar. Siempre, siempre, por todo lo que nosotros vivimos y por todo lo que nosotros pasamos, hay una enseñanza que Dios nos quiere dar. Si tienes estas dos situaciones en tus manos en las cuales tú no tienes el control de ninguna de las dos, ¿estás dispuesta a rendirte completamente a Dios? Resulta que nos desesperamos porque queremos el bienestar, la alimentación, todo, todo, que se supla, que no pasemos hambre. Y para nosotros movernos acá, lo que hacemos es tomar el control de nuestras vidas y rechazar esta opción. Esto no puede estar, no puede ocurrir y no puede estar ahí. No se puede ver. Y nos vamos con esta. Y resulta que no pasa esta. Y tú estás buscando y haciendo con todas tus fuerzas para poder alimentar tu familia y que no pasen hambre. Y estás ahí, estás en esta situación de que yo tengo que buscar la manera, es que yo tengo que vender, yo tengo que hacer aquí, tengo que moverme allá, es que esto tiene que pasar, y te desgastas de una manera impresionante y ocurre lo que no querías. Ocurre que preciso esa noche tuvieron que pasar por esa hambre. Estos dos escenarios pueden ocurrir, pueden pasar. Pero cuando tú te rindes completamente a Dios y sigues mirando y esperando en Él que este es el que va a ocurrir, porque yo no te estoy diciendo, ahora vámonos con lo negativo y es que va a pasar, es que me va a quedar con hambre y no va a salir nada bien. No, 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 no. Siempre hay que ser positivos de que esto puede pasar, pero también hay la posibilidad de que esto otro pueda pasar. Pero si esto otro pasa, seguimos dándole gloria y gracias a Dios de que está pasando y que Él sabe por qué y sabe qué es lo que está haciendo. Lo que nosotros hacemos es aperturarnos a mirar en nuestro interior qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que necesito alinear y conectar con el Señor, con Dios directamente. ¿Qué es lo que yo tengo que alinear? Porque una vez que nosotros estamos totalmente confiados, entregados a Dios, créeme que todas las cosas empiezan a fluir de una manera impresionante y esto desaparece del escenario y solo van a venir bendiciones, van a venir milagros, cosas sobrenaturales, situaciones que estás empezando a notar porque tu mente está enfocada en Dios, en lo positivo, en aquello bueno, en lo agradable, en lo perfecto. Estás caminando al lugar que Dios te ha trazado porque estás rindiéndote a su perfecta voluntad y que no importa cuál de estos dos escenarios suceda porque estás totalmente enfocada en lo que Dios ha
dicho y en lo que Él quiere. Te estás rindiendo a su perfecta voluntad. Por eso la meditación es tan importante, porque es la que nos permite rendirnos totalmente a Dios y aceptar cual sea su voluntad, sin dejar de tener una meta, sin dejar de tener un objetivo, sin dejar de soñar, teniéndolo ahí, pero conociendo y sabiendo que puede pasar todo lo contrario y aún así está dentro del plan perfecto de Dios. Y hay algo allí que está Dios cocinando dentro de mí que me va a llevar a una bendición mucho más grande. Todo esto es cuando lo empezamos a ver desde sus ojos, desde su mirada, desde que empezamos a conectarnos directamente con Él. Claro ejemplo, tenemos a Job. Job vivió mucho desastre en su vida y él era un hombre recto, lo decía la palabra. Murieron sus hijos, su esposa lo abandonó, tuvo sus bienes, todos los perdió y hubo momentos de duda, de que ya tambaleó y es normal porque es humano. Y vienen todos esos sentimientos, pero hoy vemos su lucha constante en confiando en Dios. Jehová dio, Jehová quitó y su nombre sea exaltado. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Es allí a donde nosotros debemos dirigirnos. Yo tengo áreas de mi vida en las cuales todavía me falta rendirme y llegar a ese punto. Y esto es un proceso. Así que si quizás te sientes identificada con esto, no te sientas mal, no te juzgues. Al contrario, da gracias a Dios que lo estás viendo, que estás trayendo conciencia para empezar a cambiar y empezar a verlo de una manera distinta, a empezar a verlo desde los ojos de Dios y dar gracias a Dios. Esto te llena de su amor, de su paz que ya estaba dentro de ti y te da esa luz, esa guía por donde tú necesitas andar. Siempre he dicho y he escuchado y estoy totalmente de acuerdo, primero eres y luego haces. O sea que cuando estás pasando por una crisis y estás meditando, estás viendo en tu interior, conectándote directamente con Dios, rindiéndote a Él, seguro que en esa quietud, porque la meditación lo que te trae es una quietud, una paz y una claridad, vas a empezar a ver el cómo, vas a empezar a ver lo que tienes que hacer. Es como si se te cayera un velo de encima y es como que tú estás viendo tu problema, tu crisis, tu situación desde una distancia diferente. Porque nuestra humanidad, nuestras emociones y sentimientos no nos permiten verlo de la forma correcta. Nos engaña, porque a veces está el dolor ahí metido, la falta de perdón y entonces cometemos errores, tomamos decisiones que no son correctas. Y debemos permitirnos que sea Dios el que nos dirija y que nos oriente a través de la meditación. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Esto me va a ayudar a poder llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo aquí en comentarios o dirígete a mi Instagram, @NinaGutierrez con doble Z. Ahí puedes escribirme y yo inmediatamente voy a estar respondiéndote, contestándote. Para mí es un placer poder ayudarte en ese proceso porque no es sencillo el poder meditar y poder atravesar esas incomodidades que no nos impiden conectarnos directamente con Dios, esas creencias limitantes, esas etiquetas que nos han colocado, esas emociones negativas que están allí todavía trabajando y son tan incómodas. Debo decirte que son muy incómodas, pero son necesarias atravesar para poder ir y expandirnos a lo que Dios nos ha dado. Hay un propósito en tu vida y hay algo grande que Dios tiene para ti. Todos tenemos algo grande en nuestro interior, en nuestras manos, que Él desea que hagamos, pero primero necesitamos ser para luego hacer. Nos vemos en el siguiente podcast y por aquí venimos con varias secuencias, así que no te las pierdas. Bye.